Señor me hablaba en un pasaje de las Escrituras que yo voy a compartir con ustedes hoy. Y por ponerle un título al mensaje, es este: exaltados o humillados. No es lo mismo, ¿verdad? Exaltados o humillados. Y el tema que voy a desarrollar justamente en esta mañana, dado que tenemos la Santa Cena, es acerca de la justificación. De la justificación. La justificación tiene que ver con qué? Con justicia, ¿verdad? Nosotros hemos sido declarados como justos. Pero esto tiene que ver con una doctrina que es la doctrina de la justificación, de la cual yo voy a desarrollar esta mañana. Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 1. Hermanos, felices con ustedes de que la iglesia crece, avanza. También voy a ser sincero, preocupado por algunos que tal vez pareciera que se van medio quedando en el camino. Pero la Biblia habla de eso, ¿no? Dice a los débiles en la fe, ¿qué hay que hacer? Animarlos, animarlos. Hay que decirles, mira que el Señor murió por vos, ¿eh? Él fue el que murió por vos. Él fue el que derramó su sangre por vos. Él fue el que restauró tu vida, tu corazón, tu familia. Él es el que te guarda. Aunque a veces nosotros nos metemos en problemas solitos, y el Señor en su misericordia también está para guardarnos. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pues, por la fe. ¿Qué sucede? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, yo te ruego en esta mañana que tu palabra, Señor, sea agua fresca en cada uno de los corazones que están aquí presentes. Señor, yo sé que tu Espíritu Santo es poderoso y que Él obra en todos los corazones y las vidas conforme a su propósito y su voluntad. Señor, yo me humillo delante de tu presencia esta mañana, rogando tu misericordia en mi vida para hablar las palabras, Señor, que tú nos dejaste aquí en la palabra. Para hablar, Señor, de ti. Esta palabra, Señor, que sana los corazones, que confronta, que exhorta, que limpia, que fortalece, Señor, las vidas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, contarles que estamos allí trabajando en Líbaros. Ustedes saben que desde principios de mayo vengo con una situación de salud un poco compleja. Gracias a Dios, lo que parecía más difícil y más serio pasó rápidamente. De hecho, fui a uno de los médicos, me dijo, ¿tan pronto? Me dijo, ¿qué pasó? ¿En serio tuviste eso? Sí, que fue lo de la parálisis. Quedan algunas otras cosas por resolver, que en momentos no estoy muy bien, pero contarles que de esa misma manera seguimos trabajando allí en Líbaros, ¿no? Con mi esposa, mis hijos, está mi mamá, está Gladys, Ruli, confiando en la gracia del Señor. Y podemos ver cómo el Señor atrae a los adolescentes, a los niños, y algunas familias que por ahí no se animan a llegar porque la realidad es totalmente distinta a la que vivimos nosotros aquí. Es un lugar de mucho tiempo, muchos años, mucha tradición. Entonces, algo nuevo para ellos es algo extraño, les causa tal vez temor, muchas dudas, pero llevan a los hijos. Como diciendo, bueno, vamos a mandar a los hijos, si nuestros hijos sobreviven, vamos nosotros. Y los hijos están contentos, les agrada compartir con nosotros y creemos que Dios es el que está haciendo una obra en los corazones. Aprovecho para saludar a toda la
las personas allí de Líbaros, Entre Ríos, que el Señor siga ministrando a sus vidas. Amén. Y tiene que ver con esta palabra, porque ¿quiénes son las personas que han de formar parte de la iglesia? ¿Verdad? Usted no lo sabe y yo tampoco. Pero Dios sí lo sabe. Por eso Él nos envió a predicar ¿a quién? A toda criatura. En todo lugar donde estemos. Porque en aquellos que se siembra la palabra y hay una tierra fértil, esta semilla da fruto verdadero. Bueno, en algunos otros se siembra la semilla, como dice, ¿no?, esa parábola, y tal vez el sol quema la planta apenas nace, parece que viene bien y de repente se esfumó. Después otros no, el calor abrasador y que las piedras y situaciones, y no permanece. Entonces, ¿quiénes van a formar parte de la iglesia? Allí en Líbaros, aquí, el 9 de abril. Bueno, aquellos que son justificados. Aquellos que han sido justificados por el Señor. La palabra justificado, bueno, en el original griego, aquí en Romanos 5:1, bueno, es una palabra que se pronuncia más o menos dikaieo, que significa declarar inocente. ¿Cuántos son inocentes acá? Por sí mismos, que nunca cometieron un pecado, que nunca fallaron, nunca dijeron ni siquiera una mentira, nunca tuvieron un mal pensamiento, nunca se enojaron de más. Bueno, ¿alguien levantó la mano por ahí? Bueno. Está como esa reunión que estaba ahí, el pastor venía larga, va larga. Y ahí un par de hermanos se habían dormido por el fondo. Entonces, dice, bueno, ¿cuántos se van al infierno? Gloria a Dios, amén. Uno por allá al fondo. Se despertó. Hermano, no, tenés que estar atento al mensaje. No. ¿Quiénes son los que forman parte de la iglesia? Bueno, este es un tema esencial de que nosotros lo entendamos. De que el que hace la obra es el Señor. Justificado entonces significa declarado inocente. No dice es el que es inocente, sino que es declarado inocente. Ser declarado recto, intachable. Yo cuando escucho eso me miro a mí mismo, digo, nada que ver. La verdad que no estaría hablando de mí. Claro, pero cuando entendemos bien, no dice quiénes van a formar parte de la iglesia, los rectos, los intachables, los que son justos, inocentes. No, aquellos que son declarados justos, aquellos que son declarados inocentes, aquellos que son declarados rectos, aunque no lo seamos. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, no hay justo ni aún uno, hermano, por las dudas. No hay justo ni aún uno, no hay. No existe ni un justo. Y el tema que yo quiero tratar esta mañana tiene que ver con esto, con exaltados o humillados. Y tiene esto mucho que ver con la justificación. Hay una parábola que el Señor enseñó, que es la parábola de ¿qué? Del fariseo y del publicano. ¿Cuántos vieron esa parábola? ¿La leyeron alguna vez? Bueno, esta parábola nos habla de dos personas que se acercaron a orar a Dios. Pero el resultado de su oración fue distinto. Encontramos que la motivación de su oración era distinta.
que uno se acercó trayendo muchas cosas en sus manos y que otro se acercó con las manos vacías. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, brevemente, ¿verdad? Era un grupo de personas, para resumirlo, que en determinado momento comenzaron a guardar la palabra de Dios en el tiempo de donde no había profetas, no había, y resguardaban la palabra de Dios, donde cada uno hacía lo que quería, y fue bueno eso. Pero con el tiempo se transformaron en un grupo de personas que guardaban más sus propias tradiciones que la ley o la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, pero qué tremendo lo que hizo esa gente, ¿no? Bueno, pero hoy mismo puede pasar exactamente lo mismo. Personas en las iglesias, personas en nuestra congregación también puede suceder que guardan más los rituales, como yo digo, evangélicos, que la palabra de Dios, que la obediencia al Señor. A tal modo que estas personas formaron una secta cerrada y llegaron a pensarse superiores al resto de las personas. Vamos a leerlo, ya les digo dónde, porque está en diferentes evangelios. En Lucas, capítulo 18. Bueno, en realidad en diferentes evangelios aparece una última parte que de ahí sale el título del mensaje. Lucas capítulo 18, del verso 9 en adelante, dice: a unos que confiaban ¿qué? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De ahí el título: ¿exaltados o humillados? Bueno, ¿qué queremos ser? ¿O cómo somos? ¿No? En general, esta parábola, el Señor la dijo porque había un grupo justamente de fariseos y el Señor conocía los pensamientos, como conoce los nuestros, ¿verdad? Y conoce la intención del corazón. Y en sus corazones estaba diciendo: bueno, qué porquería esta gente. Pecadores. Mira este publicano en su mente. Y decían: pero yo guardo la ley, soy perfecto. Y entonces el Señor da esta enseñanza, esta parábola. En líneas generales, esta gente profesaban una fe, pero no la poseían en su corazón. O sea, practicaban
una religión, pero no poseían en su corazón la verdadera fe que viene del Señor. Vemos acá un paralelismo, una comparación entre un verdadero creyente y los que no tienen la verdadera fe. Eso también nos hace acordar algo que también el Señor enseñó cuando habló de ¿qué? Del trigo y la cizaña, ¿no? Bueno, la palabra cizaña es como usada a veces como muy despectivamente, ¿no? No, este es una cizaña. Pero el Señor lo usó para comparar justamente esto. No todo es trigo. Alguno es cizaña. Y está hablando de una planta. Cuando nosotros podemos ver, observar, palpar la santidad de Dios, es imposible que nosotros no reconozcamos nuestra iniquidad. La de ayer, la de hoy. Es imposible. Entonces, ¿por qué aparecen de repente personas que suben un escalón más? No para que se escuche el mensaje, sino en su corazón, como creyéndose que merecen algo más de Dios que los otros, o que son superiores a los demás. Yo les cuento brevemente mi historia. Cuando comencé a asistir a una iglesia tenía alrededor de 11 años, más o menos. Conocí al Señor, me abracé a la iglesia y realmente al principio no tenía mucha conciencia de mi condición de iniquidad. Y hacía todo lo que tenía que hacer en la iglesia. Lo que me pedían, hacía todo. Y está bien eso. Ahora, eso me llevó en un momento a empezar a ver a otros, ¿no? Desde otro lugar. Y decía, pero este no cumple como yo. Y surge ese pensamiento, bueno, Dios debe estar bastante contento conmigo y bastante descontento con aquel otro. Pero buscaba a Dios realmente de corazón. Y en determinado momento me acerqué un poco más, aparentemente, a la luz de Dios, a la santidad. Y dije en un momento, ¿qué hago aquí? Voy a morir. Soy un desastre. Y entonces empecé a ver a los otros diferente. Empecé literalmente a ver a los demás como superiores a mí mismo. Porque cuando nos encontramos con la gracia, la santidad de Dios y alumbra nuestras vidas, ahí encontramos. Yo empecé a encontrar malos pensamientos, malas actitudes. ¡Wow! Una lista tremenda de cosas. Y cuando se revela eso a nuestras vidas, lo único que nos queda hacer es decir, ¿y ahora qué haré? ¿Y ahora qué hago? ¿Estoy muerto? Y cambia nuestra visión hacia todos los demás. Cambia totalmente. Ya no lo miramos como diciendo y empezamos a decir, no, porque el otro, y porque aquella, y no sé qué, y porque mira mal el otro. No me importa nada. Lo único que me importa en ese momento es ponerme a cuentas con Dios. Ahora, cuando nos desviamos, cuando nos corremos de la santidad de Dios, de su presencia, estamos bastante conformes como estamos nosotros. Dentro de todo ando bien. Y empezamos a mirar a los demás y empezamos a medirnos con los demás. Y caemos en este gravísimo error que es, bueno, a ver, dentro de todo yo, si pongo la balanza,
no me equivoco tanto, aquel se equivoca más, entonces estoy bien. Bueno, un poco pasó esto acá con el publicano y el fariseo. El fariseo creía en algo que se llama justificación por segregación. Bueno, ¿qué es esto, no? Si ellos no tenían contacto o no participaban en reuniones, estaban juntos con otras personas que eran inmundas, según su parecer, ellos estaban justificados. Por eso no querían ni acercarse al publicano. Y le daba gracias a Dios diciendo, gracias Dios porque no soy como este publicano. Agradeció a Dios que no era como los otros hombres. ¿No? ¿Cómo es nuestra oración cuando vamos a orar con Él? Señor, gracias. Gracias porque no soy como Ariel. Yo soy mejor. Y claro, nos empezamos a comparar, ¿no? Y a veces nos sentimos culpables porque realmente tenemos culpas. ¿Y cómo subsanamos esa culpa? En vez de ir al trono de la gracia, y ahí vemos que no es eso solamente, y son un millón de cosas más, empezamos a ver, bueno, pero es una culpa chiquita. Aquel tiene más culpas. Como mi culpa es más chiquita comparada con la de aquel, según nuestro propio parecer, decían, bueno, estamos bien. Y es un error tremendo. No estamos bien nada. Ni uno solo. Leímos en la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Ah, pero pastor, ahora yo fui justificado. Justificado no quiere decir que seas justo. Cuando avancemos un poco más, vamos a ver que esta doctrina de la justificación está entrelazada con otra doctrina que es la de la imputación de la justicia. No se preocupe por esa palabra rara, pero ya le voy a decir. ¿Qué decía este hombre cuando fue a orar a Dios? Fue a orar a Dios. Y cualquiera de nosotros, pero va a la iglesia. Va temprano encima. No se queda a dormir un rato más. Va a la iglesia. Ora. Dice que estaba puesto en pie. Miren la característica, ¿no? Ahí en los primeros versículos. Decía, Dios, te doy gracias. Pero al principio dice, oraba ¿con quién? Consigo mismo. Él el centro del universo. Oraba consigo mismo. Desde mi realidad, Dios, hoy vengo a decirte algo. La realidad que miraba a Él, que veía a Él. Decía, Dios, te doy gracias. Primero que, porque no soy como los otros hombres. Ahí ya hay un problema. Porque Dios dice que todos somos pecadores. Que todos somos injustos. Que todos faltamos a la verdad. Dice otra cosa en un momento. El versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Guarda, más que el pastor, más que Ariel y Ángel juntos. Entonces yo tengo otros privilegios. La ley establecía de que deberían ayunar 1 vez al mes. Y este exagerado 2 veces a la semana. Entonces se presentó delante de Dios y dice, mirá quién vino acá, Dios. Llegué yo, 8 veces al mes ayuno. Con 1 alcance, yo 8. Ocho veces. ¡Fua! Cualquiera de nosotros diría, ¿cómo alcanzaría a este hombre inalcanzable? 8 veces. Cuando la ley establece 1, él 8. Está bien. 8 veces. ¿Qué más dice?
y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? Una pinturita. Habría que ponerlo en el ministerio ya. Ayuno 8 veces a la semana. Diezma de todo lo que gana. Dice, no soy ladrón, ni injusto como los otros, ni adúltero. No soy como este publicano. Pastor, pero yo jamás tendría un pensamiento de esa manera. Ajá, claro. A ver, voy a dar un ejemplo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Como pastores y como a veces responsables de grupos, sí, tenemos que marcar ciertas cuestiones. Decir, mira, hermano, la verdad que tenés que venir temprano, tenés que asistir. Bien, esas son indicaciones ministeriales para que la persona sepa que es necesario glorificar a Dios con su vida, siendo responsable, etc. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando nos empezamos a medir con el otro y decimos, bueno, a ver, vamos a mis hijos que están acá adelante, los vamos a usar a ellos, ¿no? De repente, bueno, en la escuela bíblica había que leer un texto bíblico y bueno, están ahí y llega, bueno, a ver, ¿quién leyó el texto bíblico? Lo leyó Miqueas y Tobías me olvidé leer. Entonces Miqueas dice, yo soy mejor que Tobías. No soy como este Tobías, porque yo leí. Bueno, y eso también puede pasar, y no porque yo llegué temprano, no soy como este que llega tarde. Me aprendí la canción para tocarla, no soy como este que no se aprendió nada. O decir, bueno, pero es verdad, si no se la aprendió. Bueno, pero ese es un problema de esa persona con Dios, no mío. Y no me hace a mí superior, ni no me hace a mí mejor. ¿Por qué? Porque mi justicia, dice la Biblia, ¿cómo es? Bien, hermana. Mi propia justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Porque vamos a decir a Dios, bueno, Señor, no, la verdad que yo soy mucho más justo porque leí, porque me estudié esto, lo otro. Y eso huele mal lo tuyo, ¿eh? Ahí está el problema en el corazón y en los corazones. Y eso trae un montón de dificultades personales y congregacionales. Vamos a avanzar un poco más. Este hombre era verdad, el fariseo era un verdadero religioso. Una pinturita. Es más, menciona algunas cosas acá, pero tenían algo que se llama el Talmud. ¿Escucharon hablar alguna vez del Talmud? Bueno, una serie de cuestiones, cantidades de prácticas. Y él guardaba el Talmud. Todo. Toda la tradición farisaica en el Talmud al pie de la letra. Claro, pero inclusive muchas de las cuestiones del Talmud contradecían la esencia de la palabra de Dios. Porque el Talmud era una forma de interpretación de la ley de Dios que le dieron ellos. Su propia interpretación. Y guardaban más su propia interpretación que la misma ley de Dios. Eran hiper religiosos. Tenía una visión como distorsionada de la verdadera justificación. Porque ellos entendían, bueno, sí, Dios me llama, pero es necesario de que yo a través de mis buenas obras, y para ellos eran esas sus buenas obras, me presente delante de Dios
Porque de esa manera soy justificado, por mis obras, por lo que yo hago. Y ustedes saben, hermanos, que no es así. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando la gracia de Dios viene a mí, hago buenas obras, no para agradar a Dios porque tengo miedo de que si no me castigue. No, las hago porque ahora es mi nueva esencia. Antes odiaba, ahora amo. Antes guardaba rencor, ahora perdono. Pero no es porque Dios me lo manda. No es una regla, sino que es una esencia nueva en mi ser, una nueva creación. Por eso nacemos de nuevo, ya no somos lo que éramos antes. Entonces ahora hay compasión, ahora hay amor, ahora hay fe, ahora hay perdón. No como una regla para poder alcanzar la justificación delante de Dios. Y este hombre, claro, dijo, me voy a presentar delante de Dios. ¿Y cómo voy? Algo tengo que presentar de mí. Entonces arrancó, Dios, no soy como los otros hombres, yo soy bastante mejor. Dios, yo doy diezmos de todo. Dios, ayuno 8 veces por mes. Así que Dios, no te queda otra que justificarme. ¿No he escuchado por ahí decir a algunas personas en este tiempo decir, Dios, hace esto, hace lo otro? No pidiendo a Dios ni rogando a Dios, sino ordenándole a Dios, porque se creen tan justos que ahora como vos sos mi padre, tenés que darme todo lo que yo te pido. Anda la doctrina esa dando vuelta por ahí. Cuando en realidad yo tengo que humillarme en su presencia. Decirle, Señor, mirá mi condición, qué desastre que soy todos los días. Qué tremendo cuando encontramos personas, ¿no? Que hace tantos años están en el Señor y ya porque hace tantos años que están en el Señor, yo digo, bueno, yo ya tengo el cielo ganado. No, no lo tenés ganado por eso. Lo tenés ganado porque el Señor sigue extendiendo su misericordia sobre tu vida. Que es distinto, ¿verdad? Acá no es cuestión de años, ni de tiempo, ni de estatus, ni de posición. Es cuestión de la gracia de Dios y la misericordia de Dios obrando en nuestros corazones. Y este hombre estaba totalmente convencido de que Dios lo iba a justificar. ¿Por qué? Porque llevó un montón de cosas. ¿Qué llevó? Su estatus religioso. Le añadía a la gracia de Dios sus propios méritos. Añadía a la gracia o a la obra de Cristo su propio desempeño, su propia justicia. Entonces, este tipo de personas tienen este problema. Si a usted le ha pasado alguna vez, hermanos, puede ser que nos contaminemos un poco con el sentido fariseico y que nos podamos arrepentir. Estas personas tienen este problema. Que mientras relativamente ellos se vean de esta manera, van delante de Dios y está todo bien, y sí, Señor, porque yo soy esto, y qué bueno. Cuando fallan en algo, anda a encontrarlo. Chau, cayeron de la gracia. Porque entienden que la única manera de poder presentarse delante de Dios y ser justificados por Dios es a través de su desempeño, de su buen desempeño, de su mérito propio. Aunque decimos, no, pero es la gracia del Señor. Pero cuando fallamos en algo, de repente decimos, chau, ni me presento delante de Dios. Soy un desastre, no sirvo más, no puedo ministrar más, no puedo hacer nada más porque fallé en algo. Y ahora yo pregunto, ¿qué? ¿Eras tan perfecto que no estaba fallando hasta ese momento? Claro, pero está eso. Me creo que yo estoy siendo muy justo
cuando no hay justo ni siquiera uno. Yo ayer dije algo en el seminario y muchos me quedaron mirando diciendo, pastor, ¿qué estás diciendo? Cuando yo dije lo siguiente, dije, no hay ni una sola persona creyente, no importa cuánto tiempo, de que haga ni siquiera una sola obra buena. ¿Cómo que no, pastor, si yo hago tantas cosas buenas? No, porque siempre tiene un condimento de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria. ¿Te puedo usar, Ángel? No es que es así, pero... No, porque bueno, Ángel hace bromas, pero si y de repente llego temprano, no hay nadie. Bueno, a él le pasa a veces lo contrario, ¿no? Ya después, pero bueno. Hago la foto, ¿no? No hay nadie. No te ibas a salvar eso. Solito, no llegó nadie. ¿Qué pasó con los músicos, no? Bueno, entonces, llego primero, Señor, me merezco. Ahora, el día que llega tarde, cabeza agacha. Bien. Es verdad que el pastor le va a decir, ¿qué te pasa que venís tarde? Está bien. O quien esté como responsable. Pero en la condición delante de Dios no cambió absolutamente nada. Porque has sido justificado por la gracia, no por tus obras. No es que el Señor te va a bendecir menos o te va a hablar menos. No. Es por gracia. Y eso es lo que nos cuesta entender muchas veces. Entonces vivimos allí, arriba, abajo, arriba, abajo. No, le estoy fallando al Señor, listo, ni vengo al culto. ¿Para qué? Si soy un desastre. Pero ¿y si por eso te llamó el Señor? Porque sos un desastre. ¿Qué dice la Biblia? Vine a buscar lo que se había perdido. Entonces, si te crees un desastre, este es tu lugar, cerca del Señor. Porque ahí abunda la gracia del Señor en este sentido. No que bueno, voy a seguir siendo un desastre para que el Señor se glorifique. No, no, no. En este sentido de que sabiendo Dios nuestra condición, Él nos eligió igual. Y nos llamó a formar parte de su iglesia. Pero este publicano estaba totalmente confiado ¿en qué? En su mérito, en su desempeño propio. Y ahí es donde ocurren los problemas en las congregaciones. Acá no pasa. Capaz. ¿No? No está cumpliendo como debería cumplir. Y nos arruina todo porque no cumple. No, eso déjeselo al Señor. Usted aliente, ore, ame, perdone, soporte en el buen sentido. No, tengo que bancarme No, soportar significa levantar al otro, animarlo. Porque si no nos ponemos en este papel del fariseo y me presento delante de Dios con mis méritos, y Dios dice, ¿y esta porquería para qué la traes? Oh, Señor, mira que estoy diezmando. Hace como un año que vengo diezmando fielmente. Y hay otro versículo en la Biblia que dice, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es lo que tenemos que hacer. Es como que mis hijos quieren un premio porque se cepillaron los dientes a la mañana. ¿Qué premio ni premio? Andá a lavarte los dientes, sucio. Claro, y a veces nosotros nos presentamos delante de Dios y decimos, mirá, Señor, estoy diezmando. Impresionante. Mirá, Señor, en este mes vine a todas las reuniones. ¿Y qué? ¿Es lo común? ¿Es lo básico? ¿Es lo que tenés que hacer? Ay, Señor, le hablé como a 2 o 3 personas de vos esta semana, ¿eh? Y sí, es lo que tenés que hacer. No 2 o 3 veces, sino todos los días, todo el tiempo. Y ahí entra la meritocracia, el desempeño propio. Y nos creemos que de esa manera nosotros entonces somos más aceptados o justificados delante de Dios. Eso es pensamiento fariseico, religión y nada más que eso. No le voy a decir díganme porque
por ahí me quedo solo, pero su propia justicia. ¿Cuál era el pensamiento del fariseo? Me tengo que santificar para ser justificado. ¿Quién puede lograr eso? Nadie. ¿Cuántas veces me he cruzado con personas así del barrio, conocidos? Les digo, ¿cuándo vas a acercarte al Señor? Venite a la iglesia. No, si yo te contaba, soy un desastre. Así no puedo ir a la iglesia. Tengo que cambiar un montón de cosas para poder ir a la iglesia. Yo le digo, ¿quién te dijo eso? No, y sí. ¿No? Porque está eso instalado en la mente, porque las religiones enseñan eso, las religiones. Para poder acercarte a Dios tenés que ponerte bien. También, alguna vez hablando, dice, no, lo que pasa es que yo todavía soy joven. Y si voy a la iglesia voy a tener que dejar de hacer esto, aquello y lo otro. ¿Quién te dijo eso? No, en una iglesia que fui me dijeron eso. Te están mintiendo. En ningún lado dice, para poder venir al Señor tenés que dejar de hacer esto y aquello. No, porque cuando sos transformado por el Espíritu Santo, no te lo tiene que decir nadie, lo dejás solito. Entonces nosotros nos convertimos en unos fariseos también. Cuando viene una persona por primera, segunda vez, le decimos, che, escúchame, no podés hacer más esto, no podés hacer lo otro, aquello. No, orá. Decirle al Señor que nazca de nuevo, y cuando nace de nuevo, es más, te va a pasar a vos. A veces nos confundimos y nos transformamos en estos fariseos. ¿Qué querían los fariseos? Les hacían llevar a las personas cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. ¿A qué se refería con estas cargas? Dogmas. Tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Pero no sé, viene un chico de ahora, por primera vez, viene con los pantalones, no sé cómo lo usan ahora, todos rotos, no sé, hay tantas modas. Así, qué sé yo, y dice, no, el domingo que viene, si venite de camisa y corbata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? No pasa por ahí. Pasa que cuando la persona se transforma, cuando nace de nuevo, entonces empieza a pedir consejo. Dice, che, estará bien que venga así tan... Mirá, estaría bueno que traigas, porque es como venir a presentarnos al Señor, es un día especial. Tráete, aunque seas humilde, tráete la mejor ropa que tengas para presentarte al Señor. Pero no, a veces los corremos. Fariseos. Decile que tenés al lado. No. No. Fariseo no. ¿Cómo le decir eso? Julieta, respetá a Ariel. Caemos en eso. Yo no estoy exento. Yo también. Cualquiera de nosotros podemos caer en ese pensamiento. Yo en algún tiempo era bastante justiciero. Bastante justiciero. Lo voy a acusar con el pastor. Claro. No, porque este y aquello y el otro. Porque... ¿Cómo puede ser? Indigno. Claro, hasta que me di cuenta que yo era más indigno. Pero ¿cuándo no nos damos cuenta qué indignos somos? Cuando estamos lejos de la gracia, la santidad de Dios. Cuando nos acercamos a la santidad de Dios, hermano, yo te puedo asegurar que lo único que te queda es postrarte en tierra y llorar amargamente. Decirle, Señor, por favor, perdóname. Señor, por favor, ayúdame. Se van todos los problemas. Una iglesia que empieza, bueno, que ha pasado, ¿no? Los que tenemos muchos años en las iglesias, empiezan a ocurrir miles de divisiones y peleas. Todo eso es porque no van a Cristo, no están en comunión con Dios, no buscan la santidad de Dios.
Entonces, empiezan las peleas, empiezan las disensiones. Gloria a Dios. Mientras mi pecado no sea tan nocivo como el que está al lado mío, puedo estar satisfecho con mi propio desempeño. Y acá está el grave error, ¿no? O sea, si ahí tenemos acá a Ángel y a Leo y se miden entre ellos, en algunas características, Ángel puede decir, y la verdad que estoy bastante satisfecho cómo vengo, porque soy mejor que Leo en esto. Y Leo puede decir en otra área, decir, bueno, la verdad que estoy bastante satisfecho, porque estoy mucho mejor que Ángel en esa área. Bien, pero el Señor no nos mandó a medirnos con el otro, sino con Él mismo. Nuestra medida es Él, es el Señor. Entonces ahí no nos queda ganas de medirnos más. No, Señor, no quiero medir nada. Todos son hermosos, mis hermanos en Cristo. Son un amor, una pinturita. Porque cuando nosotros estamos ahí en esa actitud, de repente viene el Señor, nos da un par de sacudidas. Dice, bueno, a ver, medite conmigo, ya que sos tan justiciero. No, ¿está bien, Señor? ¿Recuerdan Job? Bueno, algunos hicieron hace poco el libro de Job, ¿no? Ay, si el Señor viniera acá abajo, si vos vinieras, yo te diría y te contaría y vos dirías, no, la verdad que este hombre es muy justo para que le esté pasando todo esto. Si vos vinieras y te sentaras acá, claro, pero como está allá en el cielo, tan lejos. Bueno, de repente vino el Señor. Y Job, Señor, perdóname. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento. Señor, enséñame. Yo voy a escuchar lo que tenés para decirme. Ya no habló más Job. Señor, enséñame cómo tengo que ser. Entonces, hermano, en esta mañana, rechace en su corazón, en su mente, todo pensamiento o deseo fariseico. Ah, no, pastor, jamás en mi vida. Ah, ya tenés pensamiento fariseico. No, pastor, nunca tuve esa actitud. ¿Estás ahí entonces? ¿Qué decía el fariseo? No, yo no soy como los demás seguramente que sí, pero yo nunca tuve un pensamiento. Sí. Bueno. Estos hombres pensaban que se podía poner como en una balanza, ¿no? Las buenas obras y las malas obras. Decía, bueno, tengo más buenas obras que malas, así que estoy listo, justificado delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no estaban entendiendo que ni siquiera las buenas obras que ellos decían tener eran buenas. Porque el Señor ve la intención del corazón. El Señor pesa el corazón, no lo que haces. No, porque todas las semanas yo voy a ayudar a tal lugar y hago esto, aquello y el otro y aquello también y aquello. Qué lindo, qué bueno. Ajá. Ah, pero Dios está mirando la intención del corazón. Conoce tus pensamientos, conoce todo. En definitiva, nadie, ninguno puede alcanzar la perfección. Porque Dios lo único que admite en su presencia es una persona perfecta. Levanten las manos, ¿cuántos son perfectos en sí mismos? Nadie. Entonces, si nadie es perfecto, humillémonos todos delante de la poderosa mano de Dios para encontrar en Él misericordia, su gracia. Nadie. No hay ninguno. El fariseo se presentó delante de Dios con su estatus en sus manos. Dios, yo soy esto y esto, y es bastante, demasiado ya. Con eso andamos bien. Ahora bien, de repente aparece el publicano. ¿Qué dice el publicano? Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos. Así está.
Como Ángel cuando llega tarde. ¿Así? Ahora cuando llega temprano, bueno, es otro tema. No quería ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho. Desesperado. Desesperado por su condición. ¿Cuántos están desesperados por su condición de iniquidad delante de Dios? Nuestro corazón debe estar siempre quebrantado delante de Dios. Por eso yo de verdad no entiendo, hermanos, cuando personas que dicen, bueno, Señor, yo declaro y decreto esto porque se tiene que hacer. No, por Dios. Si realmente tuvieran convicción de quiénes son y cómo está su realidad espiritual, harían esto, como debemos hacer. Postrarnos ante el Señor y decirle, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, si es tu voluntad, Señor, ayúdame en esto. Pero que no se cumpla mi deseo, sino tu voluntad. Y este hombre se golpeaba el pecho porque estaba angustiado. ¿A causa de qué? De su vida, de fallarle a Dios. ¿Cuántos le fallaron a Dios esta semana? Bueno. Y entonces, ¿por qué no se está arrepintiendo? Bueno, tal vez sí. Pero en esta mañana, donde nos vamos a acercar en comunión de iglesia, a recordar justamente lo único que hace posible que estemos en la presencia de Dios, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es que Él haya padecido. Porque leí hace poco, ¿no? ¿Qué hubiese sido de que Jesús directamente venía, moría en la cruz y ya estaba? Todo necesario, todo el padecimiento, toda su vida, hasta morir en la cruz. ¿Por qué? Porque era necesario que Él cumpliera con toda la ley para que sea verdaderamente justo, 100% justo, porque el que debería morir en la cruz tenía que ser 100% justo, padecer las mismas tentaciones, las mismas dificultades, todo igual que nosotros, pero sin pecado. Fue necesario eso, que padeciera y luego morir en la cruz y luego resucitar. ¿Cómo se presentó el fariseo delante de Dios? Bueno, ayudo a mucha gente, eran ricos, el publicano, eran generalmente ricos. Ah, porque yo doy esto, ayudo al otro. No, no dijo nada. Se golpeaba el pecho y pronuncia algo: sé propicio a mí, pecador. Y sabía muy bien lo que estaba diciendo. Eso de propicio venía del propiciatorio. El lugar que se derramaba, ¿qué? Sangre. Él entendía muy bien que alguien iba a tener que pagar el precio por él. Entonces le estaba diciendo: Dios, con mi injusticia no hago nada. Necesito que alguien tome mi lugar. Entonces esa es, porque no solamente cuenta con decir, bueno, está bien, qué mal lo que hice y ya está. No. Un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento nos lleva a decir: Señor, es imposible, no hay forma alguna de que yo sea justificado delante de tu presencia. Pero sé propicio a mí, que soy un pecador. Señor, vos sí podés justificarme. Estaba consciente
de que su relación con Dios estaba rota a causa del pecado de su condición. Y aquí aparece esta otra doctrina, la doctrina de la imputación. Es que lo que tiene otro me lo acredita a mí. ¿Quién es este otro? Es Jesús. Jesús obedeció, como dije antes, 100% la ley. Vivió una vida perfecta. ¿Y qué hizo? Para sí mismo, conservó una justicia como perfecta para sí. Ahora bien, Él muere en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Él muere en la cruz para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino que tengan ¿qué? Vida eterna. Esa es la imputación. Nuestra justificación está fundada y basada en la justicia que no es nuestra. ¿De quién es? De Jesús. Solo de Cristo. No nos pertenece la justicia que tenemos, es de Cristo. Entonces cada día tenemos que estar agradecidos, cada día tenemos que dar cada suspiro, cada minuto, cada segundo en agradecimiento a Él. Mientras confiemos, aunque sea en una pizca de nuestra propia justicia, interferimos con nuestra redención. ¿Quiénes son los redimidos? ¿Quiénes son los que forman parte de la iglesia? Aquellos que dicen, no hay absolutamente nada bueno en mí. Necesito la justicia de Cristo. Pero nada es nada. Bueno, cuenta un predicador, el apellido, Sproul, que en determinado momento estaba un predicador hablando justamente del pecado y de lo que le desagrada a Dios, etc. Cuando termina la reunión, una anciana se acerca al predicador y le dice, pastor, mire, la verdad que con lo que usted dijo, quedé así de chiquitita. Y este predicador le dice, hermana, debo decirle que usted está en problemas. Porque si todavía le queda un chiquitito así de su propia justicia, tiene que arrepentirse. Claro, pues dijo, no, porque esto no le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, etc. Y dice, no, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, pero en esto sí le agrada a Dios. Estás en problemas. No, no se trata de que vos agrades a Dios. No, no hay nada bueno. Lo bueno en tu vida, ¿sabes qué es? Es Cristo. Es el Señor. Y cuando sale lo tuyo propio, no es bueno para nada. Genera problemas, disensiones, envidias, orgullos, peleas, cualquier cosa. Cuando sale nuestra vieja naturaleza, que lo único que salga de tu corazón, de tu boca, sea Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante que desde los púlpitos se confronte para que no pueda haber nada de justicia propia. Y eso es lo que no hay en los púlpitos generalmente hoy. No hay confrontación. En vez de decirle al lado, che, sos medio fariseo, decir, no, sos un campeón. Dios te ama así como estás. Dale para adelante. No. A ver, no. Dios te está amando porque fue imputada la justicia de Cristo en vos, pero vos sos un desastre. Lo cual es que te arrepientas. ¿Cómo cambia, no? No tiene nada que ver. Ahora sí, tal cual como soy, no es Dios te ama así, no pasa nada. Listo. No. Tu justicia no sirve. Sos acepto en Cristo. Somos aceptados, dice la Biblia, en el amado, que es Cristo, el amado de Dios. Dios ama a Cristo. Dios ama lo que tenés de Cristo en tu vida, en tu corazón. Si no, no. Si no, no podemos entrar en su presencia. Dios perdona.
¿A quién? Aquellos que reconocen su condición. Aquellos que se pronuncian delante de Dios como injustos. El primer texto que leíamos allí en Romanos, voy a pedir a mis hermanos músicos que vayan pasando. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos justificados por medio de ¿quién? De Jesús, por la fe. ¿La fe en qué? Sí, yo creo que Dios existe y entonces soy justificado. No, dice la Biblia, los demonios también creen en Dios, y vaya si creen. No, significa justificados por la fe es que yo creo que mi justicia no sirve para nada y que es necesaria la justicia de Cristo en mi vida. Que sea imputada en mi vida la justicia del Señor. Es venir a Dios y decirle: Señor, la verdad que me arrepiento, no sé cómo es posible poder sostenerme en tu presencia. El publicano decía: Señor, no puedo levantar mis ojos al cielo porque soy un pecador. Porque me avergüenzo delante de tu presencia, aún de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo, de cuántas veces te fallo, Señor. Me arrepiento. Solo queda una forma, es que vos me justifiques, Dios, de que me perdones. No hay otra forma. Y hermanos, no importa cuántos años, qué lugar tengas en la iglesia, no importa eso. Lo único importante es que tengas a Cristo en tu corazón reinando. En todo tiempo, en todo momento. Hay un precioso himno que ahora vamos a cantar. Yo les quiero leer primero la letra, que tiene, no sé, más de 100 años. Para que entendamos. Dice: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. ¿Por qué dice eso? Porque Cristo fue representado en el Antiguo Testamento con aquella roca que en el medio del desierto, cuando tenía sed el pueblo de Israel, se abrió y pudieron beber todos esa agua pura, fresca. Era un símbolo que representaba a Cristo como nuestra fuente de vida. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. El Señor, cuando es clavado en la cruz, también lo traspasan. Dice que vierte agua y sangre. Sé mi escondedero fiel. O sea, guardame. ¿De qué? De la ira de Dios. Por eso este publicano iba: Señor, no puedo acercarme a tu presencia a menos que vos seas propicio a mí, de que me cubras, de que me guardes, que me escondas en tu mano. Solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Mira lo que dice la otra estrofa: aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. No hay forma. Solo en ti, teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, cuando estemos frente a frente con Él, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. ¿Quién tiene ganas todavía de refugiarse en su propia justicia? ¿Quién tiene ganas todavía de decir: gracias, Señor, porque no soy como todos estos otros? ¿Quién tiene todavía ganas de decir: Señor, mira que vengo diezmando como nunca?
Mirá, Señor, de que ayuno como 8 veces al mes. Ahora, ¿quién tiene ganas de postrarse en el trono de Dios y decirle, Señor, necesito la justicia de Cristo en mi corazón?